Okay, good afternoon, students. Welcome to lesson 12. Bienvenidos a la clase 12. We are going to start. Okay, we are going to begin the lesson. Vamos a comenzar la lección. Vamos a empezar a admitir a los estudiantes que están conectándose. Por ahí hay un conectado. Y empezamos la clase rápidamente. Recordemos que vamos a comenzar con la unidad 2. Esta unidad 2 tiene algunas novedades, como por ejemplo que ya vamos a tener esta ya vendría siendo la tercera clase de la unidad 2. ¿Ya? Tenemos la clase 10, la 11 y la 12. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con la pizarra del día de hoy. Bien, ahí está la pizarra de la clase, aquí está Lesson 12, clase 12. Ahí tenemos entonces clase 12, las personas que anotan o que copian los objetivos de cada clase. Escribimos que es la Lesson 12, Tuesday the 25th of May, el 25 de mayo. Dice dos objetivos: read and understand an article about a crime, que es leer y entender un artículo sobre un crimen, and use the past perfect, y usar el pasado perfecto. Esos serían los dos objetivos para esta lección que tienen ahí, ¿ya? Dice reading y aparece la página 92, acá el numerito 92. Y la lectura entonces de la página 92. Cuando ustedes abren el libro en esa página van a ver un texto que dice Dead or Alive. A ver, vamos a ver, hay una niña que se llama Martina que está ahí, parece que está un poco perdida. A ver si es que ahí está. Bien. Ya chicos, no sé si están viendo esto. Bien, lo que pasa dice acá, discuss what is the biggest story in the news at the moment. Tenemos que discutir aquí cuál es la tarea, o bueno, dice acá, cuál es la historia noticiosa del momento. According to this, de acuerdo a lo que sale acá, tendríamos que contestar que the biggest story in the news is the shot to a carabinero in the south of Chile. Es el disparo que se le hizo a un carabinero en el sur de Chile, ¿no es cierto? Ok, teniendo contestado eso, ahí tenemos que escribir the biggest story. En la 1 de la página 92 sería the biggest story at the moment, la historia noticiosa más grande en el momento, por ahora. Is a murder a carabinero in the south of Chile. That is the biggest story at the moment. Esa es la historia noticiosa más importante del momento. Dice the biggest story at the moment. La historia noticiosa del momento es el asesinato de un carabinero en el sur de Chile, ¿no es cierto? Esa es. Dice dead or alive. Dice vivo o muerto. En el caso de inglés se dice dead or alive por una cuestión fonética que se une más fácil el dead con el or. Dead or alive. Es como decir vivo o muerto, ¿ya? Dice, on the evening of 12 of October 2011, que esto sería la noche del 12 de octubre del 2011, a man walked into es entrar caminando, ¿ya? O sea, entró caminando. Dice, walked into a London police station claiming he was suffering from amnesia. Dice esa amnesia. Un hombre entró a una estación de policía en Londres, dice acá, claiming he was suffering, que él estaba sufriendo from amnesia, de amnesia. His name was, su nombre era Max Mercer. He had gone missing. Él, antes de esto, had gone missing. O sea, antes de estas tres cosas en pasado que les marqué acá, de caminar dentro de esta estación de policía, de que dijera que estaba sufriendo de amnesia y que su nombre fuera Max Mercer,
Él se había perdido 5.5 years earlier. Se había perdido 5 años y medio antes. And he was officially declared, y está oficialmente declarado muerto. Declared dead. 1 year later. Un año después. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Se declaró entonces muerto un año antes. Dice lo siguiente, no, dice now he had returned. Ahora él había vuelto, ¿ya? Aquí vamos a escribir, él había vuelto. Claro, antes de hacer todo esto. From the grave, de la tumba. Saying he had no idea, diciendo que no tenía idea, he had no idea what had happened. Que no tenía idea de lo que ya había pasado. ¿Por qué digo eso? Acá dice had, tenía idea de lo que ya había pasado. What had happened since he disappeared. Desde que él desapareció. O sea, desde que él desapareció, no tenía idea de lo que había pasado. But within days, pero dentro de estos días, the truth began to come out. La verdad comenzó a salir. O a salir a flote. Began. Ahí está. Began to come out. These were the known facts. Estos eran los hechos conocidos. Max Mercer was a former medical technician married to Ina. Max Mercer era un antiguo, dice acá, técnico médico casado con Ina. ¿Ya? Aquí está casado. Married. Estaba casado con Ina. A retired paramedic. Una paramédico retirada. Bueno, ese retired y ese married son adjetivos en este caso, así que no los vamos a marcar como verbos en pasado, sino que vamos a marcar el was, que era, ¿ya? He had gone by riding, él había, dice, había ido a dar una vuelta en bicicleta, had gone, ahí está, had gone by riding, on 29th April, el 29 de abril, 2006, del 2006. The next day, his wrecked bicycle was found in the sea at the bottom of a cliff. El siguiente día, dice acá, su bicicleta rota fue encontrada en el mar en el final de un acantilado. Bien, chicos, acá dice fue encontrada, was, ahí está el was, found at the sea at the bottom of a cliff. En el final, o en la parte donde se termina, el acantilado. A rescue operation began. Una operación de rescate comenzó. But Max was never found. Pero Max nunca fue encontrado. Bien dice, no one knew that Ina was faking. Nadie sabía que Ina estaba fingiendo her mourning, su luto. And that Max was living, y que Max estaba viviendo in a secret room hidden, en un cuarto secreto, hidden in their house, escondido en su casa. So what had in fact happened, así que lo que había en realidad pasado, dice acá, lo que había en realidad ocurrido o pasado, during Max Mercer's missing years, así que ¿qué es lo que realmente había pasado durante los años que estuvo perdido Max? A few hours after Max had pushed his bike off the cliff, unas pocas horas después de que Max había empujado, ahí tenemos otro había, ¿no es cierto? Había empujado his bike off the cliff, su bicicleta fuera del acantilado, Ina picked him up, Ina lo recogió, picked está en pasado solamente, picked him up, lo recogió, and drove him away, y lo llevó en auto lejos, y lo llevó en auto, drove him away. Dice acá, and then he went into hiding, y él se fue a esconder in the screen room, in the secret room, en el cuarto secreto. Meanwhile, mientras tanto, Ina recolectó, o fue a recoger, over 250,000 pounds, más de 250,000 libras, about 270 million pesos. Alrededor de 270 millones de pesos chilenos en life insurance payments, en pagos de seguro de vida. The Mercers, los Mercer, esta familia, did this, hicieron esto, aquí did es hicieron, pasado simple, porque ellos had heavy debts, tenían grandes deudas that they couldn't pay, que ellos no podían pagar.
Bien, ahí fuimos encerrando todos los verbos que estaban en pasado. However, sin embargo, Max comenzó a sentirse anxious, feeling anxious, sentirse ansioso, ¿no es cierto? Nervioso. Locked up, dice encerrado. And he wished to visit his children. Y él deseaba visitar sus niños. Who also believed, que también creían, believed, that he was dead, que él estaba muerto. And so, y así, the Mercers came up, los Mercers came up, se les ocurrió venir. Venir arriba es ocurrirse ya, no es que vinieron hacia arriba, sino que se les ocurrió. With the idea, con la idea of faking, de fingir his amnesia, su amnesia. Ok, it didn't work, esto no funcionó. Didn't es no en pasado, ¿ya? Esto no funcionó. Max and Ina Mercer were convicted, ellos fueron presos o fueron encerrados, of fraud, o acusados, dice acá, of fraud, de fraude, and sentenced y sentenciados to over 6 years in prison, a más de 6 años de prisión. Bien chicos, ahí tenemos entonces todo el texto traducido, ahí palabra por palabra, y tenemos la historia entonces de Max e Ina, ya este matrimonio que se les ocurrió entonces, they had the idea, they came up with the idea, se les ocurrió la idea, of faking his amnesia, de fingir una amnesia después de haberse encerrado y ocultado de manera maliciosa para cobrar este seguro de vida. Ya chicos, después de haber leído todo esto, vamos a ver si están siguiendo la lectura. ¿Saben en la página que vamos, no es cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan la página que tenemos ahora? Can you tell me? ¿Me pueden decir qué página es? Page 90, página 90 ahí, en idea. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿En qué página estamos del libro? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿No? ¿Nadie? A ver. ¿Quién tenemos acá? Tenemos a Daniel, Manuel, Natacha, Nayeli, Rafael. Ya, los niños del curso tienen que, supongo que están siguiendo la lectura o tienen que haber escuchado y haber leído todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Así que deberían decirme en qué página estamos por último. ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Están escuchando? ¿Están acostados o no están presentes acá? Chicos, vamos a tener que, con este curso vamos a tener que prender las cámaras porque aquí hay personas que en realidad parece que no están presentes. A ver, Panchita, Vanessa, Natacha, David, Rafael, Daniel, Lucas, Nayeli. ¿Alguno que me diga la página por último que acabamos de leer? Ah, ya, súper bien. Entonces usted está excusado porque está recién aceptado. ¿Y el resto que está hace rato? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie, nadie? ¿Nadie, nadie sabe la página? ¿Nadie? ¿No? Excelente, Natasha ahí me dijo, page 92. Continuamos entonces. Después de haber leído la página 92, page 92, ahí está, la leímos y hicimos la primera, que es la noticia más grande del momento en cuanto a noticias, es la muerte de este carabinero en el sur de Chile, ¿no es cierto? Y después teníamos que leer, dice acá, teníamos que leer más abajito, todo este texto, lo leímos, está todo en pasado, están encerrados en azul los pasados, pero había un pasado más, un super pasado, un pasado que estaba antes de esos pasados, es el had. Had significa entonces en cada una de estas oraciones, ya que están encerradas ahí en rojo, significa había. Por ejemplo, se había ido, había vuelto, había pasado, había ido de nuevo, había empujado, había ocurrido. Todos esos había son pasado perfecto, que es el objetivo que tenemos hoy día, aprender el pasado perfecto. ¿Ya? Más abajito dice lo siguiente, la actividad 2 dice, read the article and put the events in chronological order in your notebook. Dice, lea, dice acá, el artículo y ponga los eventos en orden cronológico en su cuaderno. Bien, vamos a hacer una especie de flechita, como la que hice yo ahí, y vamos a marcar estos 6 chronological events. Vamos a marcar estos eventos cronológicos, que son 6, ¿no es cierto? Vamos a ir con el primero. Max and Ina were sent to prison. Max e Ina fueron enviados a prisión. Nosotros ya leímos el texto y ya sabemos que estas personas trataron de hacer un fraude en una aseguradora
fingiendo que Max se caía por un acantilado en bicicleta, después ella lo recogió, lo encerró, todo eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Después se le ocurrió decir que había sufrido de amnesia, pero lo investigaron y se dieron cuenta que era para ver a sus niños solamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar entonces los 6 puntos. ¿Ok? Acá es lo que pasó primero. ¿Ok? Bien, bien. Ahí está. Max. Después, second. Luego ocurrió esto. Y luego ocurrió otra cosa. And finally. Ok. ¿Me pueden decir dónde estaría ubicado, okay, en estos puntos de tiempo? Vamos a decir vamos a dividir este tiempo del pasado. Ahora estamos acá. Nosotros estamos acá. Sería now. Ahora. Todo lo que ocurrió en este texto que está acá arriba es en el pasado. Así que nosotros estaríamos aquí. Now. Ahora. Bien. Vamos a leer entonces las... Goodbye. Vamos a leer entonces las 6 oraciones. Dice, Max and Ina were sent to prison. Max e Ina fueron enviados a prisión. Max walked into a police station in London. Max entró caminando a una estación de policía en Londres. Max pushed his bicycle down a cliff. Max empujó su bicicleta acantilado abajo, dice aquí. Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto. Ina picked Max up and drove him away. Ina lo recogió y lo condujo lejos. Ina received life insurance payments. Ina recibió los pagos de seguro de vida. ¿Cuál sería entonces el que corresponde a cada uno de estos eventos cronológicos? Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And you have to tell me. Y me tienen que decir cuál corresponde al number... Ok, veamos el último. Number 6. ¿Cuál corresponde al último evento cronológico? ¿Cuál sería? Lo último que ocurrió. Max and Ina were sent to prison. Max walked into the police station in London. What was the last thing to happen? ¿Qué fue lo último que ocurrió? ¿No hay idea? ¿Nadie tiene idea? ¿De qué puede haber sido lo último que ocurrió? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué puede haber sido lo último que ocurrió? ¿Alguno de los estudiantes que está acá, voy a nombrarlos, tiene idea de lo que fue lo último que ocurrió de acuerdo al texto que está en la página 92? Vanessa, Rafael, Panchita, Nayeli, Natacha, Manuel, Lucas, Ignacio, Fernanda. Nothing to do. ¿Sí? Letter, excellent. Letter A, me dijo. Letra A. Ah, no estaba conectada. Ok. Pero entonces aquí tenemos letter A. Anna, Max and Ina were sent to prison. Ana y Max fueron enviados a prisión. Eso sería como lo último que se vio en el texto de arriba, ¿no es cierto? Personas que estaban leyendo. Bien. Después dice, ¿qué sería lo primero que pasó entonces? ¿Nadie tiene idea? No iría. Antes de que fuera enviado a prisión, ¿qué ocurrió? Ina picked away, prison. ¿No? ¿Nada? ¿Nothing? Vamos a leer el texto de nuevo. No es necesario que lo leamos de nuevo porque lo leímos ya y lo tradujimos. Así que partía que el 12 de octubre se había ido, se había perdido, ¿no? Ya, dice la segunda. Max walked into a police station in London. Max caminó dentro o entró caminando a una estación de policía en Londres. Ese entró caminando. ¿Dónde estaría? 1, 2, 3, 4, 5 o 6. No, el 6 no puede ser porque ya lo ocupamos. ¿Any idea? ¿Alguna idea de ese Max entró caminando a la estación de policía? Up. Letter B. Ya, en la letra B entonces estaría, ¿en qué lugar estaría esta letra B? Estaría en... acá. Sí podría ser, pero fue el primero antes de que los encerraran, ¿no es cierto? Porque si nos fijamos bien, miren, si nos fijamos bien, dice aquí que Max entró, pero todo lo que conversa después de esto de que haya entrado, ocurrió antes. Y nosotros tenemos que regirnos por el orden cronológico, no por el orden del texto que está arriba. Bueno, el orden del texto está bien,
Pero no es por lo primero que aparece, sino que qué pasaría en una línea de tiempo hasta ahora. Bueno, antes de que se lo llevaran preso, Max caminó dentro de esta estación de policía y dijo que él tenía amnesia, de acuerdo a lo que dice arriba. ¿Ya? Entonces, antes de embaucar a la aseguradora, él caminó, dice, dentro de esta que sería nuestra walk into police station. Caminó dentro de esta estación de policía. Luego tenemos 4. Max pushed his bicycle down a cliff. Max empujó su bicicleta acantilado abajo. Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto. Ina picked Max and drove him away. Ina recogió a Max y lo condujo lejos. Ina received life insurance payments. Ina recibió pagos de seguro de vida. ¿Cuál sería entonces el primero de estos? C, D, E o F. La C, la D, la E o la F. ¿No? ¿Así? ¿Alguien del curso? ¿Nadie? ¿Nadie la completó ya? ¿Nadie se le ocurre cuál? ¿No? ¿No? ¿Nothing? Vamos a preguntar acá a los estudiantes del curso. David Fuensalida, Benjamín, Daniel Tudela, Fernanda, ¿alguien? Ignacio Guzmán. ¿Alguna idea de cuál es el número uno? ¿Qué es lo primero que ocurrió? What is the first thing that happened? Antes de todo esto, de que Max entrara caminando a la estación de policía. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene claro lo que ocurrió primero? Max empujó su bicicleta acantilado abajo. Max se escondió en un cuarto secreto. Max, Ina, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo todos ahí o no? Hay gente que recién se acerca al computador, parece. ¿Estaban viendo la pantalla o no? ¿Sí? ¿Estaban viendo? Sí. Ahí, a ver, ¿alguien de los niños del curso siguió la lectura, no es cierto? ¿O no? ¿Nadie ha seguido la lectura de la página 92? ¿Sí? ¿No? Ya. Ya chicos, entonces, como han estado siguiendo la lectura, no deberíamos tener problemas para que me dijeran cuál ya es la primera actividad que hizo este señor, que se llama Max Mercer, y cómo este Max Mercer ya cometió esta cadena de errores que lo llevaron a él y a su mujer a estar presos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? O empujaron, acá dice, su bicicleta, se escondieron, ya lo recogieron y se lo llevaron, o recibió primero que todo el pago de seguro de vida. What was the first thing to happen? ¿Cuál fue la primera cosa que ocurrió? Up? ¿No? ¿Nadie? Excellent. Tiraron la bicicleta. Max pushed his bicycle down the cliff. Dice, Max empujó su bicicleta acantilado abajo. Eso fue lo primero que hizo. Después tenemos, ¿cuál de las tres? Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto. Ina picked Max up and drove him away. Ina lo recogió y se lo llevó lejos, lo condujo lejos. Ina received life insurance payments. Ina recibió los pagos de seguro de vida. ¿Cuál sería la siguiente? Letter E. Excellent. Muy bien, muy bien. Sería la letra E. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde participa ella y por eso es que se va presa. Ina picked Max up and drove him away. Ya lo recogió y se lo llevó lejos, ¿no es cierto? Lo condujo, dice, y lo condujo lejos. No es que él fuera un auto, pero sí lo condujo, quiere decir que lo llevó en auto, no que lo condujo a él. Bien. Y luego dice, Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto o Ina received life insurance. ¿Qué pasó primero? Max se escondió en un cuarto. Excelente. Entonces eso lo ubicamos ahí. Ustedes tienen que hacer esta línea de tiempo también en el cuaderno, ¿ya? O en alguna parte donde ustedes hagan sus tareas, si es que hacen alguna tarea. Ahí la van haciendo en un cuaderno o en lo que quiera que estén trabajando, ya sea un archivo de Word o lo que tengan. Y ahí tendríamos el orden cronológico de las cosas. So, dice, Max pushed his bicycle down a cliff. Max empujó su bicicleta acantilado abajo, dice ahí. Ina picked Max up and drove him away. Ina lo recogió y lo condujo lejos. Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto, dice acá. Ina received life insurance payments. Ina recibió pagos de seguro de vida. Max walked into a police station in London. Max caminó dentro de una estación de policía en Londres.
Max and Ina were sent to prison. Max e Ina fueron enviados a prisión. Ahí está entonces la historia de Max e Ina, de acuerdo a Dead or Alive se llamaba este texto, que era muerto o vivo, en español se dice vivo o muerto. Y teníamos algo muy extraño, aparte de haber hecho esto muy bien, teníamos algo muy extraño, que esto, ¿ya? Cualquiera podía haber dicho que es lo primero que sale en el texto. Claro, que Max caminó dentro de una estación de policía, pero ¿por qué va al final casi? ¿Ya? Porque acá sale expresado de otra manera. Dice que un hombre caminó ya en una estación de policía, pero esto lo explica cuando ya empieza el texto y nosotros tuvimos que ordenar en orden cronológico, decía acá, no en orden del texto. O sea, el texto no nos importó mucho. Lo que nos importó fue el orden cronológico para escribir la letra B en el quinto puesto, ¿no es cierto? No nos importaba que estuviera al principio o donde estuviera porque era lo que tenía más. Eh, Al final, lo que lo llevó a irse preso, que apareciera en una estación de policía en Londres, diciendo que tenía amnesia. Ok, terminado eso, nos fijamos en el texto que habían algunos pasados extraños, como had gone, had returned, had happened, had gone. ¿Se fijan? No sé si los encerraron ustedes también en el texto. Had pushed, had in fact happened. Todos aquellos pasados son habían. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo abajo en una línea también, como la que está acá, con el verbo andar en bicicleta. Cuando nosotros estamos en una línea de tiempo, vamos a hacer una rayita acá que es el tiempo, that is time, y vamos a escribir una rayita aquí, vamos a hacer una rayita aquí, y ese va a ser el presente, ¿no es cierto? Que el presente, vamos a graficarlo con la palabra now que significa ahora, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo digo, yo ando en bicicleta, tengo que decir, I ride a bike, ¿no es cierto? I ride a bike. Yo ando en una bici. Eso sería un presente simple, porque eso lo puedo hacer ahora y lo hago porque soy capaz o tengo el conocimiento para hacerlo. O sea, capacidad, conocimiento, tengo la destreza. Yo ando en bicicleta. Ahora, si yo estoy hablando y lo estoy haciendo, puedo decir yo estoy andando, I'm riding a bike. Ese es otro presente que se llama presente, ¿cómo se llama? Presente continuo. ¿Por qué continuo? Porque mientras estoy hablando, está pasando. O sea, yo estoy andando en bicicleta. Y hay otro presente que también lo alcanzamos a conocer, que era el presente perfecto. ¿Qué quiere decir que es perfecto? Que es algo que ocurrió en el pasado y sigue pasando el día de hoy. Y se dice, I have ridden a bike. Yo he andado en bicicleta. Tiene un poquito de pasado, porque ojo que eso está en pasado participio, pero no es pasado. ¿Ya? No es pasado. Así que ese pasado se dice en presente, pero sigue siendo presente. Sigue siendo presente. Por eso se llama presente simple, presente continuo y presente perfecto. En pasado pasa lo mismo. Ya vamos a hablar del pasado, past, que es lo que nos convoca el día de hoy. En pasado, en el pasado, past, yo voy a decir que anduve en bicicleta, pero yo no puedo decir I ride a bike. Lo que tengo que decir en pasado es yo anduve en bicicleta, que sería I rode a bike. Yo anduve en bici. Bien, este anduve en bicicleta, ¿ya? Puede ser continuo también, pero no puedo decir yo estuve, anduve en bicicleta, sino que yo digo yo estuve andando, que sería riding, ese está en presente. I was riding a bike. Yo estuve andando en una bici, estuve andando en bicicleta. Bien, ese sería pasado continuo, ¿no es cierto? Igual que en presente. Y también tenemos un pasado perfecto. Y el pasado perfecto es yo había, con esa palabra, andado, andado es ridden, a bike, en bicicleta. Yo había andado en bicicleta. ¿Cuál es la diferencia entre yo he andado y yo había andado en bicicleta? Es que cuando yo digo yo he andado, es que yo todavía soy capaz de andar en bicicleta, ¿no es cierto? Yo es algo que sigo haciendo y probablemente yo voy a hacer. I have ridden a bike. Yo he andado en bicicleta y puedo volver a hacerlo porque tengo la capacidad. Y si yo escribo I had ridden a bike, yo había andado en bicicleta, quiere decir que está en pasado, ¿ya? Pero es un súper pasado porque antes de que yo anduve en bicicleta, yo había andado en otra bicicleta. Ese había
Quiere decir que si estamos en el pasado, acá, podemos hablar de otro pasado que es mucho más, que nos explica que ya está hecho, que está ya ocurrido, o sea, antes incluso que el pasado. I rode a bike, but I had ridden other bikes. Pero yo había andado en otras bicicletas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que es pasado, pero pasado perfecto. I had ridden a bike. Tenemos pasado simple, yo anduve en bicicleta. Y tenemos pasado continuo, yo estaba andando en bicicleta. Y tenemos el presente. Obviamente que el futuro en inglés no existe, solo se usa el will. Por eso es que nadie les va a conjugar nada en futuro. Solo le va a escribir will ride a bike. Bien, ya. Entonces, sabiendo eso, tenemos claro qué significa had. Had significa había. Entonces, had, vamos a escribir había. Vamos a escribir había por ahí y le vamos a escribir al lado de había igual had, perdón, y al lado de had, había. Had es igual que decir había, habían. O habíamos. ¿Ya? Had es igual a decir todo aquello. Había, habían, habíamos. Bien, entonces had gone es habían ido. O él había ido en ese caso. Now he had returned. Ahora él había regresado. What had happened? Lo que había pasado. ¿Ya? Acá teníamos had pushed, había empujado su bicicleta por el acantilado. Had in fact happened, había de hecho pasado o había en realidad pasado durante los años que se perdió Max, que estaba encerrado en ese cuarto secreto. Had gone, había ido. Had gone, había ido. Bueno, ya sabemos que had significaba había. En algunos casos had simplemente significaba tenía. ¿Ya? Acuérdense que aparece un had acá, que es ese had, pero no está con otro verbo al lado, está solito. Had heavy debts. Tenía, eso es tenía deudas. Acá es había. Acá es tenía deudas pesadas o deudas grandes, pero acá es había. Ya chicos, entonces, después de hecha esta actividad de la página 92, nos pasamos a la página 93. Go to page 93. Y en la página 93 aparece una explicación cortita de lo que es el pasado perfecto. Si ustedes quieren profundizar más en esa explicación, pueden ir a la página 79 de este libro que es en blanco y negro, que es el libro de ejercicios, The Exercise Book. Van a la página 79 y se van a topar con esto. Dice pasado perfecto y aparece la voz afirmativa, ¿ok? Positive, afirmativa, la negative voice, la voz negativa, cuando negamos, decimos que no. Cuando hacemos preguntas, de interrogative voice, la voz interrogativa, y aparece la respuesta corta, esa es answer. Bien, entonces, acá aparece un ejemplo de una sola oración. Obviamente no todos vamos a tener el interés de ir a la página 79 y mirar esto, pero sí vamos a tener que conocer estos ejemplos. Acá dice, we had tricked everybody. Él había, dice, engañado a todo el mundo. He had tricked. Tenemos acá el had, que es había. Él había engañado a todo el mundo. He had tricked. Ese es con K y T. Tricked everybody. Él había engañado a todo el mundo. Acá es hadn't trick. Y ustedes se preguntarán qué es hadn't. Si had era había, en este caso hadn't sería no había. ¿Ya? Hadn't es igual a decir no había. Por si acaso alguien se pregunta qué es hadn't. Es como decir had not. Had not. Obviamente que el not se abrevia N apóstrofo T. N apóstrofo T es igual a decir not. ¿Ya? Entonces, had not es hadn't. ¿Y qué significa no había, no habían y no habíamos? ¿Ya? Tricked anybody. Engañado a nadie, dice aquí. Él no había engañado a nadie. Y acá tenemos la pregunta, ¿había él? ¿Ya? Había él. De nuevo sale la había, porque todo está en pasado perfecto. ¿Había él engañado a alguien? Tenemos a todos, ninguno, alguien. Had he tricked anyone? Y las respuestas, cuando nos preguntan con had, contestamos con had. Cuando nos preguntan con do, ¿se acuerdan? Yes, I do, no, I don't. Cuando nos preguntaban con did, yes, I did, no, I didn't. Acá es lo mismo. Si nos preguntan had he tricked, es yes, he had o no, he hadn't.
Bien, después de esta especie de revisión de lo que está en la página 79 en el libro de ejercicios, volvemos a la página que estábamos, que es la página 93 del libro a color, que nos muestra dos ejercicios, dos oraciones. Y en esta, lo único que tenemos que hacer es recordar cuál es el pasado perfecto. El pasado perfecto dijimos que es un pasado, ya que está anterior al pasado, ya, o sea, es un super pasado. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de I rode a bike, yo anduve en bicicleta. Si digo yo I had ridden a bike, estoy diciendo yo había andado en bicicleta. Así que ojo con eso. Dice, Max had gone missing. Max se había perdido en el 2006. Y después tenemos un pasado simple que and was officially declared y fue oficialmente declarado muerto un año después. ¿Qué pasó primero? Obviamente que Max se había perdido porque ese está en pasado perfecto. Y ojo, que el pasado perfecto es el pasado que ocurrió antes, ¿ya? Es lo que ocurrió antes y esto pasó después. Fue oficialmente, o sea, lo que pasó primero fue que se había perdido y después fue declarado oficialmente muerto. Acá tenemos, I thought we had decided to go to the cinema in this evening. Acá nos explica otra cosa. A menudo usamos el pasado perfecto con palabras que están relacionadas con funciones cerebrales, palabras thinking. ¿Cuáles son? Pensar, decidir, conocer o saber, creer, olvidar y recordar. Cuando vienen estas palabras y empiezan con I thought, yo pensé, o I decided, yo decidí, o I know, I knew, yo supe, siempre va a venir a lo mejor, ¿ya? Una oración que va a decir en pasado perfecto, we had decided to go to the cinema. Es cuando ustedes están diciendo, pero si yo pensé que habíamos terminado. Ese habíamos siempre se va a usar con el yo pensé que habíamos hecho esto. Pero no habíamos decidido que íbamos a tal cosa. Ya, eso, cuando nosotros nos expresamos así, vamos a usar el had y vamos a usar un pasado participio al lado. ¿Ya? Habíamos decidido ir al cine esta noche. Bueno, esta explicación que aparece acá es muy corta. ¿Por qué es corta? Porque lo que en realidad busca es que nosotros busquemos palabras en el diccionario y hagamos esta actividad de la página 93, ahí está la página 93, la hagamos todos juntos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, combina las oraciones, combine the sentences using the past perfect and adding any other words you need. Dice, combina estas oraciones usando el pasado perfecto, o sea, el había. Ya sabemos que pasado perfecto es usar el had, ¿ya? El pasado perfecto, el había, habían, habíamos, ¿ya? And adding any other words you need. Y agregando cualquier, aquí nos apela a nuestra creatividad, cualquier otra palabra que tú necesites. Cualquier otra palabra o otras palabras, dice en realidad, que tú necesites. Bien, vamos entonces a escribir el had y agregar cualquier otras palabras que necesitemos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Dice acá el primer ejemplo. The ship, el barco, sank in the ocean, se hundió en el océano. The ship struck an iceberg. El barco chocó con un iceberg. Esa es una historia bien conocida del Titanic. Dice the ship sank in the ocean. El barco se hundió en el océano. Esa es la primera parte de la oración. Vamos a analizar bien este ejemplo que lo hizo el libro. Dice acá, the ship struck an iceberg. El barco golpeó un iceberg. ¿Qué pasó primero? Lo primero que tengo que decir es ¿qué pasó primero? Si el barco se hundió en el océano o el barco struck an iceberg, chocó un iceberg. ¿Cuál de las dos cosas pasó primero entonces? ¿Que se hundió y después chocó con el iceberg o primero chocó con el iceberg? Struck an iceberg. ¿Golpeó al iceberg y después se hundió? Yo creo que lo... Excelente. Este fue entonces el primer suceso. The ship struck an iceberg. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que eso fue lo primero, nosotros ya sabemos dónde vamos a usar el pasado perfecto, el had. Lo vamos a usar ahí. El barco se había golpeado un iceberg, dice acá, y acá dice the ship sank in the ocean, y el barco se hundió en el océano. Pero vamos a tener que ordenarlas bien.
Dice the ship, el barco, ya, sank, se hundió. Y aquí van a usar una palabra, acá el texto usó una palabra que es after, after. ¿Por qué usó una palabra rara? Porque decía que podíamos agregar cualquier otra palabra que necesitáramos para darle sentido. O sea que el barco se hundió después de que había chocado o había golpeado el iceberg. Después. Esa palabra, después, la vamos a anotar acá, es una palabra que agregamos de la nada para que tenga sentido nuestra oración, ¿no es cierto? El barco se hundió después de que éste había chocado un iceberg. Ya, el ship, the ship, es el barco o la nave. Es una cosa, por lo tanto puede ser cambiada por el pronombre it. It es este, porque si fuese un ser humano el barco sería he o sería she, ¿ya? Sería un buque. Entonces, este ship se puede cambiar por el pronombre it, porque el it se usa para cosas y animales. It, cuando son de a uno, es singular. Entonces, it, cuando decimos it, se refiere el barco, para no decir el barco de nuevo, porque si no va a ser muy raro decir el barco acá y decir el barco. Escribimos it acá y tenemos que escribir struck an iceberg, que es chocó o golpeó, viene de strike, struck an iceberg, golpeó un iceberg. Ahora, ¿qué agregamos acá? Escribimos todo en pasado, como está arriba, struck an iceberg. Por suerte, struck no es solamente golpeó, sino que también golpeado, ¿ya? Entonces agregamos el had, que es había golpeado un iceberg. Ahí agregamos el had. Chicos, tenemos entonces, a partir de esa oración, lo que hizo el libro. En el libro escribieron, el barco se hundió después de que el barco, había chocado o golpeado un iceberg. Bien, lo que tenemos que hacer en la siguiente oración, que tenemos acá, es exactamente lo mismo. Vamos a empezar con lo siguiente, entender cuál es la A y cuál es la B. Dice, we arrived at the station. Dice, llegamos a la estación. The train already left. El tren ya ido o dejado. Entonces, ¿qué ocurrió primero? ¿Que llegamos a la estación o que el tren ya se había ido? Which one occurred first? ¿Cuál ocurrió primero? We arrived at the station. ¿Hemos arribado o llegado a la estación? ¿O the train already left? ¿El tren ya se fue? ¿Cuál ocurrió primero? Any idea? ¿Alguna idea del curso? In the class? ¿Qué me puede decir qué ocurrió primero? We arrived at the station or the train already left? The train already left. We arrived at the station. Any idea? Vamos a ver si alguna mente brillante del curso puede decirme la oración que primero ocurrió. We arrived at the station. Hemos arribado a la estación. We arrived. O the train already left. ¿No? We arrived at the station es llegamos a la estación. Ya, esa podría ser la que ocurrió después. Porque aquí dice el tren llegó y el tren ya se fue. O sea, ¿qué ocurrió primero? Que el tren ya se fue, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo vamos a escribir esta oración? ¿Dónde tenemos que usar el pasado perfecto? El pasado perfecto se usa en la oración que ya ocurrió primero. ¿Cuál ocurrió primero? Que el tren ya se fue. El tren ya se fue. O sea que si el tren ya se fue, a ese le tenemos que agregar el had, ¿no es cierto? A la segunda parte le agregamos had. Al tren ya se fue. Ahí debería ir el had. Bien, entonces, dice, nosotros llegamos a la estación, y acá tenemos que escribir este resto de la oración, pero vamos a tener que agregarle algo, porque si decimos, nosotros llegamos a la estación, el tren se había ido, pero nos falta ahí para que se conecte todo, nos falta un conector. Nosotros llegamos a la estación, el tren ya se había ido, suena como una especie de robot. Tenemos que conectarlo. ¿Qué palabra vamos a usar? After. And. También puede ser and. Excelente. Excelente. Ahí vamos a usar una muy buena palabra que dio su compañera. And. Y.
Llegamos a la estación y el tren ya se había ido. Vamos a tener que escribir acá el tren y el tren, pero nos falta la vía. ¿Dónde va la vía? The train already have left o the train have already left. Ahí les di una pista. ¿Qué nos falta por escribir ahora? ¿Qué nos falta escribir? Excellent. The train had already left. El tren ya se había ido. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la oración con una palabra que inventaron ustedes, que era and, la agregaron ustedes ahí y les quedó muy bueno. Acuérdense que nos decía que podía ser cualquier palabra que necesitáramos. Así que llegamos a la estación y el tren ya se había ido. ¿Por qué usamos el had acá? Porque esto ocurrió primero, que el tren ya se había ido. Eso fue lo que primero ocurrió cuando nosotros llegamos a la estación. Siguiente. Otra más. Dice, they claim for 6 days. Espero que estén escribiendo estas oraciones en su libro. Dice acá, they climb, dice, for 6 days. Ellos escalaron por 6 días. They reached the summit of the mountain. Ellos llegaron a la cima de la montaña. ¿Cuál pasó primero? ¿Que ellos escalaron por 6 días o que ellos llegaron a la cima de la montaña? ¿Cuál ocurrió primero? What happened first? Excellent. La primera. ¿Por qué? Porque ellos, sería extraño que ellos llegaran a la cima de la montaña y después tuvieran que escalar por 6 días más. Estarían escalando en el aire. Así que ellos primero, como dice su compañera, ellos escalaron. Y eso pasó primero. Si eso pasó primero, que ellos escalaron por 6 días, acá tendríamos que usar el had, ¿no es cierto? Tendríamos que traer este had y usarlo en esta parte. ¿Ya? Y para que tenga sentido, tendríamos que conectarlo de alguna manera, sacándole el punto, obviamente, para que sea una sola oración. Ellos, dice acá, escalaron por 6 días. Por 6 días. Y dice, ellos reached the summit of the mountain. Ya, ellos alcanzaron la cima de la montaña. ¿Qué nos falta acá en they climbed for 6 days? Ellos escalaron por 6 días. ¿Qué palabra nos falta ahí? ¿Qué palabra nos falta? Ya, ellos, pero aquí, ¿qué me falta después de they? Acuérdense que estamos agregando had en las partes que están en verde. ¿Qué nos falta acá entonces? Had. ¿Y dónde lo escribimos? They climbed for 6 days. Ellos habían. ¿Aquí? They had, excellent. They had climbed for 6 days. Ellos habían escalado por 6 días. They reached the summit of the mountain. Y ellos alcanzaron la cima de la montaña. ¿Cómo le pongo acá después? ¿O le pongo antes de que ellos llegaran a la cima de la montaña? ¿Cómo digo antes? A ver si se les ocurre. ¿Cómo digo antes de que llegaran a la cima de la montaña? Before, excelente. Y ahí escribimos before. Y esa es una muy buena palabra para conectar esta oración. Entonces, dice, they had climbed for 6 days. Ellos habían escalado por 6 días antes de que ellos, before they reached the summit of the mountain. Antes de que ellos alcanzaran la cima de la montaña. Bien, chicos. Before. Bien. Estamos teniendo un problema con energía porque acá en el colegio parece que no hay electricidad. Ya está como mala la conexión. Así que vamos a tomar la asistencia por si ocurre algún problema. Vamos a nombrar a los estudiantes que están presentes hasta el momento. Alonso Pinto, Benjamín Alexander, David Fuensalida, Daniel Tudela, Fernanda Díaz, Ignacio Guzmán, Lucas Cartagena, Manuel Núñez, Martina Bravo, Natacha Ignacia Cabrera, Nayeli Padilla, Panchita Palacios, Rafael Carballo, Vanessa Allende. Esos son los estudiantes ya que están presentes y están grabados ya sus nombres. Si no fueron nombrados algunos de los estudiantes que están en clase, por favor me avisan. Yo creo que todos fueron nombrados. Y continuamos. Chicos, las tareas de hoy día, una va a ser obligatoria y la otra, perdón, una voluntaria y la otra obligatoria. Acuérdense que siempre damos dos tareas, ¿ya? Va a ser sobre esta materia del had, ¿ya? Y un verbo en pasado participio.
Y también va a haber otra parte de la tarea que va a ser un link, y ese sí que es obligatorio, ¿ya? Y van a tener que ahí ver un poquito de vocabulario y también unas actividades, ya que están parecidas a estas que estamos haciendo ahora. Por eso es tan importante que hagamos esta actividad todos juntos. Dice, I didn't understand the project. I spoke to the teacher. Dice, yo no entendí el proyecto, yo hablé al profesor. Bien, tenemos entonces ahí dos oraciones y tenemos que hacer una sola oración. Y para eso tenemos que mezclar todo esto que está acá. Primero tenemos que saber qué ocurrió primero. Que yo no entendí el proyecto o que yo hablé con el profesor. Bueno, lo que ocurrió primero es que yo no entendí el proyecto y después hablé con el profesor. Por eso vamos a encerrar esta, que es yo no hablé, no entendí el proyecto. ¿Dónde entonces tenemos que escribir el had? ¿En cuál parte tenemos que escribir el had entonces? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Cómo quedaría esta? Yo no entendí el proyecto antes de hablar con el profesor. Yo creo que así va a quedar. ¿Cómo quedaría acá? Excelente, pero muy buen razonamiento de su compañera. Sin embargo, vamos a tener que ir a esto que explicamos delante cuando hablábamos de negativo. ¿Se acuerdan de had not? La vamos a poner acá abajo para que recordemos un poquito. Cuando decíamos no había, no había, no habían y no habíamos, ¿ya? Lo que hacíamos era agregarle al had, le agregábamos el not y quedaba hadn't, ¿ya? O sea que en vez de didn't, que es no entendí, teníamos que escribir hadn't, porque acá dice no hice la acción de entender el proyecto, así que hablé con el profesor. Ahora acá tiene que decir no había entendido el proyecto. Para eso tengo que cambiar el understand, que es entender, por entendido. Entendido en inglés, si nosotros vamos al libro y buscamos en la última parte del libro, vamos a darnos cuenta que entendido no se dice understand, se dice understood. Así que vamos a cambiar ese verbo por understood, entendido. Incluso lo pueden usar cuando están hablando con alguien y le preguntan understood, entendido, understood. Y el didn't no puede quedar didn't. ¿Cómo tendría que quedar didn't? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna idea?